Bueno, pues empezamos con el mito. El mito, vamos a ver el mito de la cabra, que esta cabra puede ser una cabra, una cabrita o una cabrota. Capricornio proviene del latín que significa capricornus, de caper, que es igual a cabra, y cornu, cuerno. Literalmente, cuernos de cabra, o dotado de cuernos de cabra, o mejor, como lo conocemos, que es macho cabrío. Caper, el macho caprino, caprino en general, también se utilizó con el significado del olor a las axilas. De ahí viene eso de que pues el que no se baña pues huele a chivo, ¿verdad? Representando un chivo del mar, o sea, una criatura híbrida entre una cabra y un pez, inspirada en la mitología de la antigua Sumeria. Vamos a ver los diferentes tipos o mitos que hay con respecto. Hay varios mitos y algunos coinciden, otros no, otros son muy diferentes. En la mitología griega es el dios Pan, cuya madre fue Amaltea, la fabulosa cabra que amamantó a Zeus cuando era un infante. Cronos, Saturno, engendró a Pan con Amaltea. El niño salió cubierto de pelo, con cuernos de chivo, cola y cascos. Su madre, al verlo, pues, gritó espantada y huyó con horror. Hermes, que es el mensajero de los dioses, entonces lo llevó al Olimpo para que divirtiera a los dioses, y parece que pues jugó muy bien ese papel. Según otra leyenda, Pan, al huir del terrible gigante Tifón, se precipitó en el mar y emergió de él en parte cabra y en parte pez. Según una versión, el nacimiento de Pan alegró a todos los dioses. Aquí coincide con este. Pan tenía una gran potencia sexual y perseguía tanto a las mujeres como a los muchachos, y si no, se satisfacía solas en caso de no encontrar compañía amorosa. Era brutal y por ello su aparición producía en las mujeres y en los hombres en miedo, pánico a Pan. De apariencia monstruosa, le gustaba el frescor de las forestas y dormía sus siestas al lado de las aguas limpias y frescas. También fue el inventor de la siringa. Siringa es la flauta. Y con el tiempo vino a ser para el neoplatonismo el símbolo de la energía universal y la fertilidad, así como el Dios total y universal. Recordemos que las ninfas, pues igual se habla de una tendencia muy exagerada hacia la sexualidad. En la antigua Roma, a la entrada del solsticio de invierno, que era la llegada del macho cabrío, 22 de diciembre, se celebraba la fiesta de las Saturnales. Saturno, Cronos, dios de la siembra y regente del macho cabrío, dio el nombre al festejo. En este se liberaban a los esclavos y se les convertía simbólicamente en señores, sentándose en la mesa del banquete y siendo servidos por sus propios señores. Hay otra leyenda más antigua sobre la constelación de Capricornio, y esta criatura podría tener orígenes desde Babilonia, cuyo dios de la sabiduría, Oanes, era mitad hombre, mitad pez. Esta extraña figura aparecía en intervalos más o menos distantes entre sí en el Golfo Pérsico, disfrazada de sirena e instruyendo a la humanidad en artes y ciencias. Otra versión viene de la mitología griega relacionada con Pan, un semidios de los pastores y los rebaños y que tenía forma de sátiro, mitad hombre, mitad cabra. Además era el dios de la sexualidad y fertilidad masculina, y le encantaba perseguir ninfas para satisfacer sus apetitos. Otra leyenda dice que la titán Rea era la esposa de Cronos, envió al monstruo Tifón a destruir a todos los dioses del Olimpo, incluyendo a Zeus. Pan, por supuesto, no quería morir, así que quiso huir lanzándose a un río y convirtiéndose en pez. Pero no le salió bien su transformación y quedó atorado como mitad cabra, mitad pez. No le quedó más remedio que quedarse en la tierra. Pan notó que el tifón ya había desmembrado a Zeus. Para asustar al monstruo, Pan emitió un grito o chillido agudo que permitió a Hermes, mensajero de los dioses, recuperar los miembros arrancados por Zeus.
Juntos Pan y Hermes arreglaron a Zeus, quien en agradecimiento le asignó su lugar entre las constelaciones. Este mito tiene un parecido al mito de Osiris. También fue desmembrado y reconstruido por su esposa Isis. Guarda una semejanza. Otro de los mitos sobre la criatura mitad pez, mitad cabra también tiene que ver con Zeus y Rea, pero ahora con una ninfa de la Arcadia llamada Amaltea. Rea rescató a Zeus de ser devorado por su padre, Cronos. Lo recordamos en el mito olímpico. Hay varios mitos que son olímpico, pelasgo, órfico, etc. Pero el mito olímpico es el que narra que Rea rescató a Zeus de su padre Cronos, así que lo escondió en la isla de Creta, dejándolo a cargo de la ninfa Amaltea. Esta mitológica criatura que tenía admirables cuernos que le crecían y derramaba néctares como miel de abeja y leche de cabra. Amaltea se encargó de cuidar a Zeus durante toda su infancia, pero un día uno de sus grandes cuernos se le quebró. Y como muestra de amor a Zeus, lo llenó de flores y frutos y se lo regaló. Y es el famoso cuerno de Amaltea, símbolo de abundancia y dicha. Cuenta la leyenda que a partir de este suceso, Zeus la honró colocándola en una de las constelaciones del cielo junto a los demás del zodiaco. Dentro de la Tierra, el cuerno de Amaltea siguió existiendo y es conocido también como la cornucopia, un símbolo de prosperidad, riquezas y afluencia. Incluso existen versiones donde la propia Vía Láctea se originó al romper Zeus la cornucopia, y en el que las gotas de leche derramada formaron las estrellas, que es la Vía Láctea. Bueno, eso es en cuanto al mito mitológico respecto de acuerdo a la mitología griega. Ahora, con respecto al mito, tomé parte de la mitología de los 12 trabajos de Hércules, de Atlas Bailey o del tibetano, que en realidad es el tibetano quien hizo ese trabajo o esa publicación de los 12 trabajos de Hércules. Y bueno, ustedes ya saben que Hércules, por celos de Rea, no de Hera, perdón, de Hera, por celos de Hera lo enloqueció. Enloquecido Zeus, pues mató a sus hijos y ya recuperando la lucidez, fue al oráculo de Delfos a preguntar qué tenía que hacer y el oráculo de Delfos le indicó que tenía que servir a un rey, que era Euristeo. Y bueno, pues Hércules es un semidios, Euristeo era un rey mortal y tenía que servirlo durante 12 trabajos. Euristeo pues no congeniaba con Hércules, por lo que le asignaba trabajos en los que no pudiera realmente hacerlos. Sin embargo, él los hacía. Y bueno, pues vamos a ver de qué trata este mito. Le dice su maestro, Hércules, por la voluntad de Júpiter, Hércules, por la voluntad de Júpiter, estaba subordinado a Euristeo, de acuerdo con las órdenes de Júpiter, y que después de que él hubiera realizado los más célebres trabajos, debería estar llevado con los dioses. Por lo tanto, se puso en camino, y como el discípulo, bajo la dirección de su alma, emprendió los 12 trabajos, ejecutando cada uno de ellos mostrar su control sobre las fuerzas de su naturaleza, y asimismo representa el punto. Su nombre primitivo era Alcides, que fue cambiado por Hércules después que hubo sufrido una extraña experiencia. Y antes de que emprendiera sus trabajos, el nombre Hércules era originalmente Heracles, que significa a la gloria de Hera. Hera representa a Psique, o el alma. Más bien el alma, porque Psique es un nombre que le pusieron los psicólogos, y alma pues es algo más profundo. Por lo tanto, su nombre sintetizaba su misión, que era manifestar en trabajo activo en el plano físico la gloria y el poder de su innata divinidad. Todos estamos en esa parte de buscar
esa parte espiritual. Y bueno, pues es el trabajo 10º, matando a Cerbero, guardián del Hades, Capricornio, que empieza el 22, 23, 21, 20 de diciembre y termina en enero, más o menos por esas fechas. El mito. El maestro tocó suavemente la frente de Hércules. Ante el ojo interno de este surgió una visión. Un hombre yacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera. Sus manos y piernas estaban encadenadas, las pesadas cadenas que le ataban amarradas a anillos de hierro. Un buitre feroz y temerario permanecía picoteando su hígado de la postrada víctima. Por consiguiente, un escurridizo chorro de sangre manaba de su costado. El hombre alzaba sus manos esposadas y gritaba pidiendo ayuda, pero sus palabras retumbaban vanamente en la desolación y eran tragadas por el viento. La visión desapareció. Hércules permanecía como antes al lado de su maestro, su guía. Le dijo el maestro, el encadenado que has visto se llama Prometeo, dijo el maestro. Por años ha sufrido así, sin embargo no puede morir, pues es inmortal. Él robó el fuego del cielo, por esto ha sido castigado. El lugar de su morada es conocido como infierno, el dominio de Hades. Se te pide, oh Hércules, ser el salvador de Prometeo. Baja a las profundidades y ahí en los planos exteriores libéralo de su sufrimiento. Hacia abajo, siempre hacia abajo viajó dentro de los apretados mundos de la forma. La atmósfera se hacía sofocante, la oscuridad constantemente más intensa, y sin embargo su voluntad era firme. El empinado descenso continuó durante mucho tiempo, solo, pero no completamente a solas. Erró allí, pues cuando buscó dentro, oyó la voz plateada de la diosa de la sabiduría, Atenea. Atenea pues nace de la cabeza de Zeus, por lo tanto le corresponde la inteligencia, el buen juicio y la sabiduría. Y también oyó las palabras fortalecedoras de Hermes, que es el mensajero de los dioses, que también representa la inteligencia. Finalmente llegó a ese oscuro, envenenado río llamado Estigia, un río que deben cruzar las almas de los muertos. Un óbolo o centavo tenía que pagarse a Caronte, el barquero, para que pudiera conducirlo a la otra orilla. El sombrío visitante de la tierra asustó a Caronte, quien olvidando su paga condujo al extranjero hacia el otro lado. Hércules había entrado por fin al Hades, una oscura y brumosa región, donde las sombras, o mejor dicho, los cascarones de los muertos, se deslizaban por ahí. Recordemos que Hades era el dios de los infiernos y de alguna manera, pues, es un mundo que el que entraba ya no podría salir. Cuando Hércules percibió a la medusa, su cabello entrelazado con serpientes silbantes, tomó su espada y se la arrojó, pero no hirió nada salvo el aire vacío. Ahorita vamos a explicar por qué no mató a la gorgona medusa. A través de senderos laberínticos siguió su camino hasta que llegó a la sala del rey que gobernaba el mundo subterráneo, el Hades. Torvo y severo, con semblante amenazador, estaba sentado tiesamente en su negro trono de azabache, mientras Hércules se aproximaba. ¿Qué buscas tú, un mortal viviente en mis dominios?, preguntó Hades. Hércules dijo, busco liberar a Prometeo. Él le respondió, el camino está vigilado por el monstruoso Cerbero, un perro con 3 grandes cabezas, cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor. Replicó Hades, si tú puedes vencerlo con tus manos desnudas, una hazaña que nadie aún ha realizado, puedes desatar al sufriente Prometeo. Satisfecho con esta respuesta, Hércules prosiguió. Pronto vio al perro de 3 cabezas y oyó su penetrante ladrido. Gruñendo, saltó sobre Hércules. Agarrando primero la garganta de Cerbero, Hércules lo estrechó en su puño como en un torno. Poseído hasta la furia frenética, el monstruo se sacudió. Finalmente, al apaciguarse su fuerza, Hércules lo dominó. Hecho esto, Hércules prosiguió y encontró a Prometeo, yacía sobre una losa de piedra.
en agonizante dolor. Entonces Hércules rompió rápidamente sus cadenas y liberó a la víctima. Desandando sus pasos, Hércules regresó como había venido. Cuando alcanzó una vez más el mundo de las cosas vivientes, encontró allí a su maestro. El maestro le dijo: la luz brilla ahora dentro del mundo de oscuridad. El trabajo está realizado, descansa ahora, hijo mío. Bueno, hasta ahí termina el mito y ahora vamos a ver la interpretación del mito. Al pie de la montaña, la cabra, el materialista, busca alimento en lugares áridos. El chivo expiatorio, camino hacia arriba, encuentra las flores del deseo obtenido. Cada una con su propia espina de saciedad y desilusión. En la cima de la montaña, la cabra sagrada ve la visión y el iniciado aparece. En otros escritos, los símbolos son la cabra, el cocodrilo y el unicornio. Si vemos, por ejemplo, pues parece indicar que la cabra se entiende que sube la montaña de peñascos. Sin embargo, dice la cabra sagrada. Ahorita lo vamos a ver por qué la cabra sagrada. Un mito pone énfasis en el descenso al infierno para liberar a la humanidad, en la figura de Prometeo. Otros se ocupan más de Cerbero, o sea, el perro de tres cabezas, o Cancerbero, algunos matándolo, otros haciéndolo subir a la tierra. Se recuerda que según el credo, Jesús el Cristo descendió a los infiernos. ¿Por qué? Seguramente porque su muy inclusivo amor protegía a las llamadas almas extraviadas, que se nos dice que Cristo cobija a la humanidad hasta que la última pequeña alma haya llegado al hogar. Se nos dice que es de rodillas que el capricorniano ofrece corazón y vida al alma, y solo entonces es cuando el autoiniciado se le pueden conferir los secretos de la vida y los poderes superiores. Bueno, aquí habla del descenso de Jesús que baja a los infiernos, pero también en la Divina Comedia está Dante Alighieri, que también baja a los infiernos y algunos cielos, y tiene una similitud. Simboliza la tercera iniciación, esto lo dice el tibetano. La primera de las iniciaciones mayores. En Mateo 17 se lee que Cristo llevó a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, a lo alto de la montaña y se transfiguró delante de ellos. Ellos cayeron sobre sus rostros y Pedro dijo: construyamos 3 chozas. En la filosofía hindú esto es llamado la iniciación del hombre que construye su choza. Pedro, una roca o cimiento, es el símbolo del cuerpo físico. Jacobo, el engañador, simboliza la naturaleza emocional, la fuente de todo hechizo. Juan simboliza la mente, significando el nombre el Señor ha hablado. El simbolismo de los 3 aspectos de la personalidad sobre sus rostros delante de Cristo glorificado en su transfiguración en Capricornio. Esto lo dice el tibetano. Y nosotros vamos a ver cuál es el significado. Este es el signo de la cabra. Es un signo sobrehumano, un signo universal e impersonal. Todos los trabajos de Hércules hasta aquí han estado comprometidos con su propia liberación. Es un iniciado, un discípulo del mundo, ha dado vuelta tras vuelta al zodiaco, ha emprendido todas las lecciones de los signos y trepando la montaña de la iniciación. Ha sufrido la transfiguración, está perfectamente libre y así puede trabajar universalmente en tareas que no tengan ninguna relación consigo mismo. ¿A qué se refiere esta liberación? Desde mi punto de vista, este es el símbolo del gran arcano, un símbolo que dentro de ese círculo, de la corona eclesiástica, hay 5 grados en la iniciación y sin embargo 2 están afuera. Y justamente para entrar hay que pues esquivar las colas de la serpiente. Se supone que antes de entrar a ese círculo, mucho antes, está aquí la humanidad y está intentando entrar a este círculo de protección. Y en las cabezas de la serpiente, aquí precisamente es evitar esas cabezas para salir.
Entonces, tanto para entrar como para salir, tienen que ver las serpientes. Ahora, el tibetano nos dice que ha estado comprometido con su liberación. Al manejar al símbolo del macho cabrío se refiere a una cabra y un pez. La cabra precisamente representa la ascensión hacia planos superiores. El pez representa las aguas. De alguna manera, hasta el cuarto nivel, cuarto grado, se sigue todavía inmerso en las aguas, pero ya vislumbra la salida. Este es el símbolo del gran arcano. Y recordamos también que Moisés en el cuarto grado, pues no llega más, vislumbra la tierra prometida, pero no llega. Parece ser que él llega al cuarto grado, la iniciación se lo da, bueno, se casa con Séfora, el padre de Séfora parece ser que es el que le da la iniciación a Moisés. Y bueno, esta liberación corresponde precisamente a este símbolo del gran arcano. Trabaja como un ser sobrehumano en un cuerpo humano. Las grandes etapas del desarrollo en el sendero de la expansión, que nosotros llamamos iniciaciones, están grabadas en el cerebro y no te serán dichas por nadie. Esto lo dice el tibetano. Y él sigue diciendo, yo nunca encontré un verdadero iniciado que estuviera dispuesto a admitir que lo era, nunca. La marca de pureza del iniciado es el silencio. Esto tiene que ver con Capricornio, un símbolo de silencio. Capricornio es un signo triste, es el signo del sufrimiento intenso y la soledad, pues esas son también señales del iniciado. Aquí vemos el zodiaco en su sentido alquímico y vemos, por ejemplo, que de alguna manera son los grados iniciáticos, empezando por Saturno o el chakra Muladhara, siguiendo con el segundo grado, regido por Júpiter, o el siguiente chakra, Svadhisthana, Manipura, Anahata, etcétera, todos hasta llegar precisamente a el Sol. Ese es en el sentido alquímico, o decir el plomo, y llegar al oro. Un iniciado es una persona que no sitúa la conciencia en su mente, sus deseos o su cuerpo físico, sino el alma. Él puede usar esto si lo elige y lo hace para ayudar a la humanidad, pero no está ahí donde su conciencia está enfocada. Está enfocado en lo que llamamos alma, que es ese aspecto de nosotros mismos que está libre de forma. Es en la conciencia del alma que nosotros funcionamos eventualmente en Capricornio. Este es el símbolo del planeta regente de Capricornio, Saturno. Si lo vemos, por ejemplo, está formado por dos figuras, que es la cruz, que representa la materia, representa las pruebas en el plano físico, o representa las materias de fuego, agua, tierra y aire. Y vemos el semicírculo de un lado y el semicírculo de otro, que al completar formarían un círculo, pero en este caso forman dos semicírculos, símbolo del alma. Entonces, la interpretación del símbolo de Saturno es: el alma es grabada por las experiencias de la materia, o que se viven con respecto a la materia, o que se viven con respecto al dolor o al sufrimiento, o a la soledad, a la culpa, etcétera. Todo eso es representativo de Saturno, que va grabando en el alma como experiencia. Entonces, el símbolo de Saturno es las experiencias dolorosas, amargas, tristes, etcétera, se van grabando en el alma. La impersonalidad está basada en un logro fundamental de la personalidad. Se debe haber estado enormemente apegado antes de poder conocer el significado de la impersonalidad. Esto es una paradoja, pues no hay logro de ser impersonal sin haber tentación en lo personal. O sea, quiere decir que primero debemos atender lo nuestro y después lo impersonal para que haya esa renuncia. Ahorita lo explico con el símbolo de Capricornio. La impersonalidad que debemos desarrollar es una expansión del amor personal que tenemos por un individuo, por nuestra familia, nuestro círculo de amigos. Es exactamente esa misma actitud hacia la humanidad, pero no tiene que ver nada con sentimentalismos. O sea, si yo quiero a mi pareja, si yo quiero a mis hijos, si yo quiero ese mismo amor, así como uno lo manifiesta, se debe de expandir
ya hacia nivel de la humanidad. Si dividimos el zodiaco, aquí está el zodiaco, si lo dividimos en dos hemisferios y el hemisferio inferior lo manejamos como la materia y el hemisferio superior como el espíritu, vemos, por ejemplo, que la chispa divina se da aquí, en el signo de Aries, en el equinoccio de primavera. ¿Cómo se da esa chispa divina o esa chispa del espíritu? Pues a través de la intersección del ecuador celeste con la eclíptica. El ecuador celeste representa la materia, la eclíptica representa el espíritu. Y en ese equinoccio que se da en Aries con su palabra clave, yo soy. ¿Qué planeta es el que dice el yo soy? El Sol. El Sol empieza su camino de expansión. Toda esta área es expansiva hasta que llega al otro equinoccio, que es el equinoccio de otoño. Y aquí empieza la contracción de la naturaleza en el signo de Libra. ¿Qué planeta es el que empieza el signo de Libra? Saturno, precisamente. Porque Saturno está exaltado en Libra y el Sol está exaltado en Aries. Entonces, como ven, siempre el símbolo de la contracción y la expansión. Y Aries es la simiente, es la semilla. De alguna forma es la chispa divina. Luego Tauro, que es Capricornio, es un signo de tierra, pero a diferencia de las otras tierras, Tauro representa el surco, que apenas está preparándose la tierra para sembrar, para recibir la semilla. Después en Géminis tiende a ser la floración, en Cáncer el fruto, finalmente queda la semilla y terminamos con Virgo, que representa la cosecha. ¿Qué cosechamos? Pues lo que hayamos sembrado. ¿Qué es una cosecha? Pues el manejo de la materia. ¿Qué es la cosecha? Pues la salud. La casa 6, Virgo, tiene que ver con la relación mente-cuerpo, lo rige Mercurio. Tiene que ver con esa relación mente-cuerpo. Por lo tanto, tiene que ver con la salud. La salud, qué tanto la has cultivado y qué tanto has cosechado el manejo de la materia. Si es así, puedes pasar al siguiente plano o al siguiente nivel, que es la búsqueda de respuestas más profundas, de respuestas que, digamos, dan una paz interior de ver que pues hay un proceso de evolución. Pero si no pasas la prueba, pues te regresas otra vez a vivir la materia, a manejarla. Pero si no, si ya estás listo, pues aquí vives el juicio. Realmente Saturno es quien nos hace el juicio. Estamos hablando de las fechas del 21 de septiembre, que es cuando se abren las puertas de los colegios iniciáticos o las escuelas preiniciáticas. Ahora, ¿por qué no se abren en primavera, aquí en el otro equinoccio? ¿Por qué no se abren en enero? ¿Por qué tienen que abrirse el 21 de septiembre? Precisamente porque es la invitación a un trabajo profundo, un trabajo de búsqueda de tu alma. Y Saturno te va a hacer un juicio. En la mitología egipcia estaba Anubis con una balanza, pesaba el alma de los muertos. En un platillo ponía el corazón y en otro una pluma. ¿Cuál era la idea? De que el corazón no estuviera tan pesado, no estuviera tan cargado, que fuera tan ligero como la pluma. ¿De qué puede estar cargado un corazón? Pues de rencores, de odios, de resentimientos, de rabia contenida, etcétera, de muchas cosas que pues nos atan, nos encadenan a la forma, a la materia. Y bueno, pues si el candidato pasa, tiene que vivir una muerte de transformación, de desapego, de renuncia. Esta muerte, pues en todos los rituales iniciáticos, siempre se hace de una manera o de otra forma, cambia de acuerdo a los tiempos. El mito del rey sol, el mito del niño que escondían en lugar del rey, etc. Después de esta muerte de transformación, se llega al signo de Sagitario con una visión diferente, una visión más amplia, una visión más enfocada hacia esa búsqueda de lo superior. Finalmente, para llegar al signo que nos interesa, que es Capricornio, que es la renuncia.
Se dice, por ejemplo, que esta es la puerta de los dioses y Cáncer, su opuesto, es la puerta de los hombres. Y la puerta de los dioses es aquí donde nacen los avatares. Es aquí en el signo de Capricornio. ¿Y por qué tiene que renunciar? Aquí es el grado de maestro. Vamos a llamarle un cuarto grado, por ejemplo. Un cuarto grado donde el maestro renuncia, donde el maestro ya vive en austeridad y donde un maestro lleva la sabiduría de Capricornio. Ahora, ¿por qué Cáncer es la puerta de los hombres? Podría representar el macho cabrío, la cabra y su opuesto, Cáncer. Recordamos que por presión equinoccial ahorita el Sol está en Acuario y, y la Tierra se entiende que está en Leo. En la era pasada pues estaba en Piscis y la Tierra en Virgo, de ahí el mito de las vírgenes. Entonces, el Cáncer podría ser precisamente la explicación del mito de la cabra y el pez, con cuerpo de pez y cuerpo de cabra. ¿Y por qué se dice que es la puerta de los hombres? Recordamos que aquí está la luna rigiendo a Cáncer y Júpiter está expandiendo la vida precisamente. Esa es su función de Júpiter en Cáncer. Todos estos planes que puse afuera son las exaltaciones. Y si se dan cuenta, corresponde también a las fechas iniciáticas. Y bueno, ¿para qué es la renuncia en Capricornio del maestro? Para que pase finalmente, no finalmente, sino pase al signo de Acuario, para convertirse en un servidor del mundo. Pero ¿por qué tiene que vivir antes la etapa capricorniana? Precisamente para que los intereses vayan a favor del grupo y no a favor personal. Vemos que, por ejemplo, Acuario es opuesto a Leo y Leo tiene que ver con la individualidad, con el ego, con el yo. Acuario tiene que ver con el grupo, precisamente con la comunidad, con el beneficio social, etcétera, o espiritual. Entonces aquí se convierte en un servidor del mundo. Y finalmente, a través del amor, aquí está Venus exaltado en Piscis, a través de un amor universal se convierte en un salvador del mundo. Ahora, ¿por qué detallo este zodiaco? El zodiaco se compone de dos palabras, según la mayoría de los astrólogos, que es zoo, animal, diacos, rueda. Sin embargo, mi instructor me enseñó que, por ejemplo, que pudo haber sido Zoe, que significa vida, y diacos, rueda. Entonces, el zodiaco vendría a ser la rueda de la vida. Ese sería otro punto de vista, que claro, casi ningún autor lo maneja así. En las reglas del camino está escrito, cada uno ve y conoce la vileza de cada cual, y sin embargo no hay con esta gran revelación negación ni rechazo mutuo. Esa es la condición que se debe lograr en Capricornio. Lo que debemos desarrollar no llega endureciendo al corazón, ni con una tremenda separación, ni trepando a un pedestal. El discípulo del mundo no solo hace lo que hizo Hércules, bajar al infierno para vencer a Cerbero, sino que trabaja entre los hombres todo el tiempo interesado en su prójimo. Es impersonal. Siempre la cabra se ha manifestado en una tierra. Hay tres tierras en el zodiaco: la tierra de Tauro, que es la tierra de siembra; la tierra de Virgo, que es de cosecha; pero la tierra de Capricornio es una tierra pues sin vegetación, de peñascos, y justamente eso es algo simbólico que tiene que ver con renuncia. Ahora, las reglas que aquí dice que del camino, pues el maestro sabe quién es cada quien. Sin embargo, él tiene que guardar silencio. Él tiene que ser, digamos, pues ver más arriba, más la parte luminosa de cada persona, más que la parte oscura. Entonces, por eso es que el discípulo del mundo no solo hace lo que hizo Hércules, bajar al infierno. Eso todos lo vivimos, todos tenemos nuestro infierno personal. Y precisamente para conocer esa parte de nuestros miedos
y la parte del inconsciente también que está ahí operando y que de alguna manera es algo que puede limitarnos en nuestro proceso de evolución. Y bueno, en el signo de Capricornio parece que nacen muchos avatares. No sé si realmente sea real, pero pues así la historia lo ha manejado. Vemos que Hermes en Grecia nace un 25 de diciembre. Buda nace en Nepal un 25 de diciembre. Krishna en la India nace un 25 de diciembre. Horus en Egipto nace un 25 de diciembre. Heracles en Grecia un 25 de diciembre. Adonis en Fenicia un 25 de diciembre. Tamuz, Babilonia, 25 de diciembre. Mitra en Persia, 25 de diciembre. Jesús en Israel, 25 de diciembre. Zaratustra, Persia, 25 de diciembre. Dionisio en Grecia, 25 de diciembre. Quetzalcóatl, Huiracocha, Huitzilopochtli también nacen en esas fechas. Y también nuestro avatar, el doctor de la Ferrier, nace en diciembre, perdón, sí, en el signo de Capricornio, no en diciembre, en el signo de Capricornio, en el 18 de enero, que según en su literatura corresponde ya por progresión a la Navidad de la nueva era. Entonces vean por qué tienen que nacer estos personajes, si es que es cierto, por qué tienen que nacer en el signo de Capricornio. Precisamente porque parte de su función o misión es la elevación espiritual, pero también la renuncia. Seguimos aquí con los solsticios. Cuando el Sol llega a la mansión de Saturno, muere aparentemente para luego renacer. Una vez que ha ascendido por las 7 etapas del conocimiento, se convierte en el león rojo, el elixir que todo transmuta. Saturno, el plomo, se encuentra abajo donde comienza el ascenso, por lo que su caos de plomos subyace la vida del Sol y del oro. Esto tiene que ver también con que el Sol, al llegar al solsticio de invierno, parece que se estaciona, parece que está inmóvil y después empieza su ascenso para llegar a su máxima elevación con respecto a la eclíptica, que es en el solsticio de verano. Entonces, los solsticios, pues es precisamente parte de ese ritual del sol. De aquí se deduce también la necesidad de una muerte simbólica de todo ritual iniciático. Y esa muerte es la renuncia y el sacrificio de los bienes terrenos bajo la austeridad de Capricornio para enriquecer el espíritu y acceder a la gloria del dios Sol en verano. O sea, este mito pues no nos habla, no nos habla más que nada, pues precisamente de la búsqueda del alma, de su perfeccionamiento, de ese proceso de evolución espiritual, desde lo más bajo, desde el plomo, desde lo más pesado, hasta lo más sutil, que representa el sol, y eso lo vemos también a través de los chakras. Aquí está el dios Anubis con el juicio, el corazón y la pluma que les comentaba. Es una regla en ocultismo que en la escala de la iniciación, si no puedes vivir puramente en tu propio círculo, no eres de utilidad en el cielo o en el infierno. ¿Qué significa con puro? Nosotros usamos mayormente la palabra en su sentido físico, pero puro realmente es libre de las limitaciones de la materia, libre de irritabilidad y egoísmo, y en ese poco interesante círculo donde estaba viviendo como un ser humano. O sea, es un ser humano, pero a la vez no está atado por las necesidades muy humanas que nos estancan en esa elevación espiritual. Si yo soy de alguna manera prisionero aún de mi mente, que es una forma de materia sutil, no soy puro. Si tengo cualquier emoción egoísta, no soy puro. Hércules tenía que purificarse y de ahí precisamente que tenía que servir a Euristeo. Un trabajo también para el ego. Y este trabajo también para el ego es a través del servicio. Si uno no activa esa parte tan importante del servicio impersonal, pues igual, el ego pues igual puede permanecer muy elevado.
La ascensión final es la que marca la emancipación del iniciado de un grado muy alto, que se vuelve conscientemente un salvador del mundo. Pero es en la segunda iniciación, la elevación de la naturaleza psíquica inferior, en la que tenemos que trabajar para que cada deseo, cada disposición de ánimo y cada emoción sea elevada al cielo. Aquí es lo que les decía, que el segundo signo, o sea, si lo vemos como Zoe, rueda de la vida, ese ciclo termina aquí, cuando nos convertimos en servidores del mundo. Y si vemos el mayor servidor del mundo en la figura de Jesús, vemos que era un maestro neptuniano que acepta el sacrificio, la inmolación, y vimos anteriormente que aquí está la exaltación de Venus, el amor universal. Por lo tanto, pues es un avatar símbolo o que personifica precisamente el amor, la compasión. Y pues hay una frase de él que dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Y pues, la verdad es que intentarlo pues no está tan fácil. Yo ni siquiera amo a mis hermanos. Así que ha de estar muy difícil amar a todo mundo. Pero bueno, esa es la idea de ser salvadores del mundo. En Acuario somos servidores del mundo. Bueno, más bien los que lleguen a ese nivel. Yo creo que nosotros apenas estamos entrando a esa figura del gran arcano. Y bueno, astronómicamente hay 3 constelaciones conectadas con el signo de Capricornio. Una es Sagita, la flecha. El nombre hebreo para esta flecha significa el desolado y el sendero que todo discípulo o ella es necesariamente solitario. El sendero del iniciado es aún más solitario. El sendero de un salvador del mundo es el más solitario de todos. Lo vimos con la lámina anterior, salvador del mundo, casa doceava, Piscis, total renuncia. Pero ahora hay tantos aspirantes, tantos en el sendero del discipulado, que tal vez la conciencia de grupo que está empezando a ponerse de manifiesto en los asuntos del mundo resultará en una soledad grupal más bien que en una soledad individual. ¿Por qué habla de una soledad del iniciado? Precisamente porque su visión más amplia o ese estado de conciencia más elevado, pues ya no puede convivir con otros de igual, o sea, con iguales que él, porque ya son los menos, ya son contados. Entonces, todavía maestro pueden haber 72 de su propio nivel. Luego, pues, el siguiente tal vez 108 y el siguiente tal vez 12. Entonces, pues como que, y si están regados por el mundo, pues como que no hay mucha relación, ¿verdad? La siguiente constelación es Aquila, el águila. Es vista como estando tan estrechamente relacionada a Capricornio como a Sagitario. Tenemos el pájaro de luz, símbolo del más alto aspecto del hombre, manifestándose como el alma. El segundo aspecto que se ha realizado, o sea, la elevación del alma. Y tenemos la tercera constelación en el signo de Capricornio, que es el Delfinus, el delfín. Es una constelación muy interesante que contiene en sí un sorprendente simbolismo. Es representada en un antiguo zodíaco como un pez lleno de vida, saltando fuera del agua, en el aire y jugando. Es el símbolo del Hijo de Dios. Y bueno, vamos ahora con el perro. Parece muy feroz, pero aquí no se ve muy feroz, ¿verdad? La cola está formada por serpientes, que representa las ilusiones que impiden el progreso de la vida espiritual. Es la materialidad que nos oprime, la naturaleza psíquica inferior que causa tal destrucción. El temor a lo largo de cada posible línea, el temor al fracaso que mantiene a tantos apartados de la actividad y engendra solo inercia. La gran falta, se nos dice, de los aspirantes y los discípulos. Esto lo maneja mucho el tibetano, precisamente de esa ilusión o de ese síndrome del gurú, que a veces pues hay una
urgencia por llegar a esos niveles, pero sin realizar la conciencia. Y a veces muchos vivimos ese síndrome. Hércules asió a Cerbero por la cabeza central y lo venció, porque todos los dioses del sol están ocupados con los problemas de la humanidad y porque desolados descienden solos al infierno para salvar a la humanidad. De ahí que los dioses del sol han nacido en el signo de Capricornio. Es una razón precisamente porque pues ahora sí que el grado de maestro pues no es digamos estar en pues de mucha miel. Tiene también su trabajo. Cerbero, el perro de tres cabezas, de espantoso ladrido con serpientes creciendo en todo su cuerpo y con víboras por cola, era el guardián del Hades. Las tres cabezas simbolizan la sensación, el deseo y las buenas intenciones. Es el amor a la sensación el que conduce a la humanidad de acá para allá, para satisfacer el hambre en el mundo económico o para satisfacer el deseo de felicidad en el mundo del placer. Los violentos impactos de sensación se buscan para mantener ocupada la mente. Y hay tanto así, tantos de nosotros que buscamos eso, que lo podemos ver. ¿Cuánta gente no se suicidó en la caída de Wall Street en el año de 1900? Ay, se me fue el año. Cuando quebraron las bolsas en Nueva York, vemos cuántos suicidios no hubo precisamente por esta cuestión de la materia o el mundo económico. 1900, ¿qué, perdón? 39. Ah, 39, cierto, sí, se me fue. 1939. Es el mundo de la materia económica. Y aún todavía lo podemos ver. Esa necesidad de brillar, sobresalir, de tener dominio económico para ser alguien importante. Esto es lo que representa presentarle las tres cabezas de Cerbero o Cancerbero. Como ha sucedido antes en los mitos, Hércules entonces tenía que detenerse y realizar un acto de servicio antes de que pudiera imponerse a Cerbero. Él vio a dos personas atadas y siendo atacadas por el ganado, tenía que liberarlas antes de que pudiera hacer frente a su propio problema. Su problema era liberar a Prometeo. Siempre para el iniciado, el servicio está primero. Dejar pasar lo que ha emprendido si se necesita su ayuda. Esa es siempre la historia del iniciado, porque está basada en la conciencia grupal. Y eso lo enfatizaba mucho el hermano mayor, el maestro Estrada. Enfatizaba mucho precisamente que desde el Yamín está al servicio de la humanidad. Y el Yamín, donde quiera que llegue, lo primero que tiene que preguntar es ¿en qué puedo servir? En palabras de él, más menos del hermano mayor. Y vemos ya la parte más terrenal. En la anatomía, el macho cabrío le corresponde la rodilla, aquella parte del cuerpo a la que están adheridos los músculos que doblan y estiran la pierna en el acto de subir una montaña, por ejemplo. Es la zona del cuerpo que hace mayor esfuerzo en una ascensión. La rodilla, fíjate. La rodilla. Este movimiento se puede usar para subir pisando a los demás. O sea, también a esto tiene su simbolismo. Se puede usar para subir pisando a los demás o para llevar arriba limpiamente la propia carga e incluso ayudar en ello a los otros. Entonces, el simbolismo de la rodilla pues también implica humildad. Nos hincamos precisamente como un acto de humildad, pero también la usamos para pisotear a los demás. Recordamos que la palabra clave de Capricornio es yo uso. Y en ese sentido, pues puede pisotear a los demás o utilizarlos o llevar su propia carga, su propio peso. Y bueno, vamos ya al aspecto ya de la carta natal. Saturno es regente del signo de Capricornio. Y aquí está Saturno en Capricornio, su planeta regente, que es un planeta de ambición y de poder. La capacidad para, dice en su vertiente blanca, la voluntad. Bueno, en su parte luminosa, la voluntad, la capacidad para estudios prolongados y la soberbia. Y por otro lado, en su faceta disonante oscura,
la usura, la mezquindad y la malicia. O sea, Saturno pues es un planeta. Depende de la conciencia de cada quien de cómo lo maneje. Y uno puede manifestar las partes más oscuras del planeta o las partes más luminosas. Eso no deja que rija Capricornio. Pero la luna está débil en el signo de Capricornio. Los que tengan la luna en Capricornio, pues la luna está en detrimento o en exilio. Dice, la luna se exilia en este signo y le atribuye en su lado beneficioso la responsabilidad en el hogar y el sentimiento maduro. Y como contrapartida en su lado oscuro le da la frialdad en el hogar, la timidez y la represión de los sentimientos. Una luna en Capricornio, por ejemplo, pues tiene autocontrol en cuanto a los sentimientos, en cuanto a la sensibilidad. No es que no la tenga, sí la tiene, pero no la expresa, no la manifiesta. Y esa es precisamente la debilidad que tiene la luna en el signo de Capricornio. Este es en cuanto a regencia. Vamos a ver en cuanto a exaltaciones. Marte se exalta en el macho cabrío. Ahí tiene su exaltación y le proporciona un sentido beneficioso, le da energía para conseguir los fines materiales o el vigor en el trabajo. Recordemos que también Marte representa ambición, deseo, y Capricornio de por sí tiene esa sensación de logro, de altura, de elevación y de poder. Y en cambio, en su aspecto maléfico, le surte la frialdad en el medio laboral y agresividad en la lucha por las ambiciones. Tanto puede ser a favor o, bueno, su parte oscura luminosa también Marte. Marte está exaltado en Capricornio. Pero también Júpiter que se exalta en Cáncer, aquí tiene su caída. Y Júpiter en este signo, bueno, los que tengan Júpiter en Capricornio, pues está débil por signo. Le proporcionan su vertiente armónica al interés por proyectarse socialmente y la progresiva expansión material. Y en su cara inarmónica le da falta de generosidad y la ausencia de sociabilidad. Esto es porque el planeta de alguna manera se deprime, Júpiter, su poder expansivo se limita en Capricornio. El tipo espiritual, o sea, el tipo Capricornio espiritual, trata de desapegarse de la materia mediante la humildad y el trabajo intenso. El destino del capricorniano o del macho cabrío, por lo general, es de un progreso, ascensión en posición. Desde un punto de vista material, pues igual, la posición, el reconocimiento, el éxito. Recordemos que Capricornio está en lo más alto del zodiaco, está en lo más elevado, análogo a la casa 10, donde representa hacia dónde quiero dirigirme o hacia dónde busco mi elevación. Pero también hay otras partes que tienen que ver con Capricornio, que es la misantropía y el amor a la soledad, que es característica vibración capricorniana, pero por otro lado también la honradez y la economía, las tradiciones, la vejez y la meditación es algo análogo a este signo. La experiencia y el pasar los años le da seguridad. Realmente Capricornio rige la etapa de la vida madura, de la vida, pues de la sabiduría, donde uno ya a través de las experiencias ha adquirido esa gran sabiduría. Por eso dice, la experiencia y el pasar de los años le da seguridad. Son muy trabajadores, ahorradores y concretos, siguiendo su psicología sin duda alguna, la de un ejecutivo. Bueno, es un ejemplo, hay muchos ejemplos que son tesoneros, concretos, bien conectados con la realidad, no dan pasos sin guarache, sino buscan resultados. Y como las cabras escalan y ascienden con facilidad, estudiando los caminos más seguros, piensan en la vejez, en el futuro y en el porvenir. Tal vez por miedo, tal vez por seguridad, pero son buenos planeadores para el futuro. Cosa que no tienen otros signos. Por ejemplo, Júpiter vive el momento, Marte igual, Venus. Son maduros sentimentalmente y disciplinados. Eso ya lo traen por naturaleza. Esa madurez y a veces muy temprana, pero también envejecen más temprano. También sus sentimientos son muy maduros y disciplinados. Yo uso su palabra clave, simboliza el sentido de la practicidad y el realismo.
o por el contrario, el abuso de personas y cosas para conseguir bienes materiales. El tipo material capricorniano es ambicioso y áspero, pretendiendo alcanzar poder, dominio y elevación socioeconómica, tras una larga, silenciosa, obstinada, calculadora y lúcida premeditación. Su habilidad diplomática y ejecutiva, como también la dureza y sangre fría, configuran la personalidad de muchos hombres de negocios. Y eso es una característica muy capricorniana que tienen los hombres de negocio. Inclusive hasta la barbilla cuadrada es un aspecto precisamente de énfasis de tierra. Y pues, no sé si se les desarrolla o ya están predestinados a tener esa configuración del rostro. Y bueno, vemos a figuras capricornianas. Miguel Ángel Mancera, que fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. Zoé Robledo, que es el actual director del Seguro Social. Ernesto Zedillo, que fue presidente. ¿Cómo se llama? Que fue líder petrolero, que hace poco renunció. Romero Deschamps, líder petrolero. Elvis Presley, capricorniano. Rod Stewart, capricorniano. Michelle Obama, capricorniana. De hecho, se decía que ella es la que realmente manejaba los asuntos en la Casa Blanca. No sabe si es cierto. Carolina Herrera, capricorniana. Stephen Hawking, capricorniano. Y la República Mexicana. ¿Alguien me puede decir si le pusieran un signo a la República Mexicana, con qué signo asemejaría más la República Mexicana? ¿Alguien me podría decir qué signo se les figura que podría ser la República Mexicana? Con Capricornio. Pues somos Capricornio, ¿no? No. México Maestro, es Capricornio. Escorpión. ¿Le ven figura de escorpión? Ah. Es el símbolo de la madre patria. Sí, pero si buscan un signo, ¿qué signo les gustaría? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Capricornio, Acuario, Piscis. ¿Cuál les gustaría? Bueno, si saben los símbolos. Símbolo Bueno, escorpión. es Virgo, ¿no? No, la figura de la República Mexicana. Es No importa Capricornio. qué signo sea. Capricornio. El símbolo de Capricornio es como un 7 y luego un 6. Es 7 y un 6. ¿Sí creen? ¿Sí le dan esa figura como si fuera el símbolo de Capricornio a la figura de la República Mexicana? ¿Estarían de acuerdo? Sí. Sí. El regente del signo de Capricornio es Saturno. Y según el mito griego, Saturno fue castrado por su hijo Zeus, a su vez que él castró a su padre Urano. Entonces, parece ser que, bueno, eso es una cosa mía, parece ser que México vivió ese destino, esa castración. También perdió así era originalmente México, y sin embargo después de la castración quedó así. ¿Verdad? Bueno, pues con esto terminó la presentación. Les voy bueno, el signo de Capricornio, pues algunos dirán, pues qué bueno que no soy Capricornio, ¿verdad? Qué bueno que pues ya la libré, ¿no? Pero todos tenemos el signo de Capricornio. Y bueno, les voy a exponer por las casas cómo interpretaríamos a Capricornio en cada casa. Y si ustedes tienen deben de tener a Capricornio forzosamente en alguna casa. Déjenme dejar de compartir. Ahorita vuelvo a compartir pantalla, nada más ahorita para que los vea. Entonces, todos tenemos a Capricornio en cada casa. Ahorita lo que vaya diciendo, pues vean si identifican con
Capricornio, claro, son unos cuantos comentarios de cada casa, no voy a decir todo exactamente porque pues yo solamente lo puedo ver si veo el mapa. Entonces, por ejemplo, Capricornio en la casa 1. Capricornio en la casa 1, la casa 1 tiene que ver, pues, la casa 12 es la vida intrauterina, la casa 1 tiene que ver con nuestro nacimiento. Por lo tanto, la casa 1 tiende a veces a haber retrasos en nuestro nacimiento. O curiosamente pasa que a veces el bebé nace amarillo o nace con ictericia o tiene que estar en una incubadora. O puede suceder también que ese nacimiento también parece curioso, pero hay una ausencia del padre. Está ausente el padre. Por alguna razón está lejanos por cuestiones de su trabajo, o parece que la familia, pues no mucha, se decidió a ir a recibir al bebé. Y el bebé nace, parece que naciera en soledad, o parece que al nacer, pues todos estaban ocupados y pocos fueron. Si estuviera a lo mejor Sagitario o Júpiter en casa 1, pues a lo mejor toda la familia estaría ahí, pero parece curioso que a veces pasa eso. La casa 1 también tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento. Entonces, el tener Capricornio nos hace un poco reservados, un poco, pues no tan expresivos, con autocontrol, tal vez un poco egoístas, ya depende también el regente donde se encuentre. La casa 1 también representa cómo iniciamos las cosas. Con Capricornio, pues es de retrasar las cosas, es de pensarlo muy bien, es de, y si no se dan las cosas, es de, a veces de tener miedo o a veces de tener pesimismo de que si se van a dar o no las cosas. Y la casa 1 también tiene que ver con la salud, con nuestra resistencia, pero también con el aspecto de nuestro cuerpo. Si está Capricornio o Saturno en la casa 1, pues podría ser la persona tener huesos muy anchos, muy resistentes, una osamenta muy resistente, pero también tendría predisposición a tener problemas con su dentadura, problemas de las rodillas, problemas en los huesos, problemas de reumas, osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces, quien tenga esa configuración en Capricornio, pues igual tomar medidas, porque no necesariamente tiene que pasar, pero puede suceder y pues lo mejor es prever. También puede indicar una infancia con muchas privaciones, con limitaciones. Sin embargo, en la vejez parece que se hace más fácil a medida que se va ganando en años. Vamos a la casa 2. La casa 2 tiene que ver con nuestra autoestima y con las finanzas personales. Aquí parece que es muy bueno o es muy prudente en cuanto a sus finanzas y posesiones, ya que no le gusta gastar mucho y valora mucho el valor del esfuerzo. Tiende a ahorrar y a no gastar caprichosamente, pero tampoco es muy generoso más que consigo mismo, ¿verdad? Porque para con los demás, pues no, porque siempre hay ese miedo a la pobreza, a la carencia, y también puede indicar una baja autoestima. El padre puede ayudar de alguna manera porque Saturno Capricornio representa la figura del padre. Puede ayudar con los ingresos de la persona o puede también predisponerle a una herencia, aunque con algo de dificultades, si es que ya todo depende del regente en donde esté. Pero también le da facilidad para los negocios relacionados con las inmobiliarias, con las tierras, las inversiones, todo lo que tenga que ver con lo que rige el signo de Capricornio. Maestro, no está proyectando imagen, ¿verdad? No, ahorita no. No, ahorita no. Ahorita voy a entrar a los mapas, pero de momento no. Está bien, es que pensé que era mi máquina que no veía, gracias. No. Ahorita nada más para que ustedes chequen, si es que tienen su mapa natal, para que vayan checando en dónde tienen Capricornio. Todos lo tenemos. Estemos conscientes o no, pero... Entonces, en la casa 2 también, pues, que es una casa de trabajo, implica también un trabajo duro y a veces un trabajo a temprana edad. Vamos con la casa 3.
La casa 3 representa a los hermanos. Cuando está Capricornio ahí, puede representar que uno hace el papel de padre de los hermanos o lo hace de autoridad. O si no lo hace de autoridad, uno de los hermanos puede hacer la del padre. También puede indicar dificultades con los hermanos, que no se lleven bien, que haya luchas de poder. La casa 3 tiene que ver con nuestros estudios básicos y puede ser que de alguna manera se abandonen los estudios por alguna razón, por pobreza, por problemas relacionados con el padre, por falta del padre, etcétera. También la casa 3 tiene que ver con nuestra mente, cómo pensamos. Aquí nos habla de una mente profunda, de una mente matemática, de una mente prudente, recordemos que para tener Capricornio ahí, pues debe tener ascendente Escorpio. Entonces, tiene una mente reflexiva, cautelosa, y la persona es profunda. Es reservada, eso sí, para expresar sus ideas y opiniones, pero también puede tener un lenguaje rudo y muy exigente. También puede tender a la depresión, porque la casa 3 es la forma como pensamos. Y también puede tener una visión materialista de la vida o una inclinación a recordar desilusiones o hacerlo pesimista, etc. La casa, también como son los estudios básicos, también puede ser que hayan tenido profesores muy rudos, muy exigentes, muy austeros, o que se llevara mal con profesores en los estudios básicos, llámenle primaria, secundaria. También vamos a la casa 4, que es nuestra herencia del alma, herencia psicológica. Aquí la casa 4 tiene que ver con uno de los progenitores. Uno de los progenitores, forzosamente, si tiene a Capricornio ahí, tiene esas características. O sea, si es del padre o la madre, ustedes tienen que buscar a quién representa la casa 4, si al padre o a la madre. Va a tener esas características que va a ser un progenitor, pues a lo mejor no muy expresivo, a lo mejor no va a decir te quiero mucho, a lo mejor no da muchos abrazos que digamos, o a lo mejor es muy frío, muy exigente, o es de que no pierdas el tiempo, ponte a hacer algo. Siempre está con la cuestión del tiempo, no perder el tiempo, no perder el tiempo. Análogo a Cronos, Capricornio, Saturno. También puede percibir una atmósfera muy fría en su hogar paterno, o un lugar a veces que no quisiera escaparse, pero que las circunstancias de la vida lo regresan porque tiene una responsabilidad o algo pendiente. Más si está Saturno, tiene un karma pendiente de cumplir allí en el hogar paterno. También en el hogar puede hacerlo muy disciplinado y muy ordenado en la casa. Pero también puede tener una crianza muy rígida y muy tradicionalista. La casa 4 también representa la última etapa de nuestra vida. Y también puede darse que en los últimos años de nuestra vida lo vivamos en una soledad. Ya depende de dónde esté Saturno. Y bueno, pues también la familia tiende a ser conservadora, ausente. Si estuviera ahí Saturno en la casa 4, indicaría también que venimos tanto de un ambiente o una casa, tanto la casa físicamente fría, a veces eso se matiza la construcción de la casa. Para tener Capricornio en la ver con los sentimientos, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los hijos, para las mujeres tiene que ver con los partos. Y
Pues aquí con respecto al sexo y al romance, parece que pues, parece en apariencia podría ser una persona muy fría, pero pues habría que ver. Aquí las desilusiones pueden darse en cuestión sentimental. Hay un sentimiento o puede haber un sentimiento de rechazo a uno mismo. Eh, a veces en la casa 5 las personas no se sienten agraciadas físicamente y a veces hacen que los amoríos, los noviazgos, pues tiendan a ser largos. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues, es un noviazgo pues que de alguna manera son aceptados en esa inseguridad que hay y o a veces son fieles en el amor o se aguantan precisamente con tal de tener a alguien que los acepte. Entonces es una posición pues no muy favorable para la casa 5 que está el sol. Y también son muy fríos para el amor, muy reservados. Y a veces, bueno, con los hijos, aquí la casa 5 tiene que ver con los hijos, principalmente el primero. Se acentúa en general para los hijos, pero tiene que ver más con el primer hijo. El segundo ya se ve en otra casa, el tercero igual en otra y así sucesivamente. Entonces los hijos pues igual pueden ser problemas, pueden darse una mala relación con los hijos. También puede tener hijos muy trabajadores, muy exitosos, pero muy serios, muy reservados. También la tendencia es que las personas no quieren tener hijos porque es una gran responsabilidad. Y para las mujeres el tener hijos puede ser pocos hijos o de alguna manera hay retrasos en el nacimiento, en los partos. Hay dificultades para que nazcan los hijos. Y también se interesa por dar una buena educación a los hijos. Vamos a ver a Capricornio en la casa 6. Si tienen a Capricornio en la casa 6 es porque tienen Leo en el ascendente. La casa 6 tiene que ver con el aspecto del trabajo, pero el trabajo obligado. A veces es un trabajo que no les gusta. La casa 10 tiene que ver con la profesión, pero el reconocimiento y el éxito, no así la casa 6, que a veces puede ser un trabajo subordinado, a veces un aprendizaje que va implícito en la actividad que realizan. Entonces puede desarrollar, pues, tener facilidad para las cuestiones administrativas, para la organización, pero también puede tener problemas con compañeros de trabajo, subalternos, jefes. Y también tiene que ver con la salud. La salud, se supone que si tienen ascendente Leo y Capricornio en la casa 6, los problemas de salud probablemente sean a nivel de huesos de la columna, a nivel de la espalda o a nivel del corazón. Claro, y ya depende también dónde esté Saturno, porque hay que ver, puede ser problemas de la piel, puede ser problemas de la vesícula, rodillas, huesos en general. Y bueno, pues es que también depende el ambiente laboral. El ambiente laboral influye mucho para las cuestiones de salud teniendo a Capricornio ahí. Por ejemplo, si hay problemas en el trabajo, no puede conseguir algo que le agrada o tiene que obedecer en lo que no le gusta, aceptar la autoridad, pues también dificulta problemas para su salud. Había otro aspecto de la casa 6 que no se me fue. Bueno, sí, la casa 6 tiene que ver a veces con personas muy responsables en su labor, pero a veces esa responsabilidad no es para bien. ¿Por qué? Porque como lo ven una persona confiable, le asignan tareas y a veces está sobresaturado de responsabilidades y eso hace que a veces en sus trabajos tenga una duración de sol a sol, trabajos
muy pesados, trabajos muy laboriosos y poca paga. También el ambiente de trabajo puede ser un lugar muy oscuro, un lugar de poca ventilación o un lugar muy frío. Tiende a darse con Capricornio en la casa 6. Vámonos con la casa 7. Si está Capricornio en la casa 7 es porque Cáncer está en el ascendente. Ahí la búsqueda, si es una mujer, hay una búsqueda por la figura paterna. Hay una búsqueda de reconciliación hacia la figura paterna o se busca un cónyuge maduro, alguien con que se sienta seguro o segura, ya dependiendo. Recordemos que el ascendente es Cáncer y busca la protección. Normalmente llegan a encontrarse personas así muy maduras o con diferencia de edad, pero también personas muy trabajadoras, muy responsables y muy fieles. El problema es que son personas muy frías, muy reservadas, no expresan poco sus sentimientos. Y bueno, también tiene que ver con la relación con los demás. La casa 7 tiene que ver con la vinculación con la sociedad o con los demás. Entonces ahí puede tener dificultades precisamente por no ser muy expresivo, se le dificulta el contacto social. La casa 7 tiene que ver con enemigos, enemigos declarados, enemigos que sabemos quiénes son. Y normalmente estos llegan a ser tipo capricornianos o saturninos. También puede darse otra tendencia que es que en el matrimonio no se dé más que ya en la edad madura o que hay una demora en el matrimonio. Y a veces el casamiento puede ser por interés. Ya en una etapa ya madura ya no es tanto por amor, sino por interés o por protección. O también buscando la imagen paterna. Bueno, también depende el regente cómo esté, si esté bien o mal aspectado. Vamos con la casa 8. La casa 8 es la casa del sexo, de la muerte, es una casa final, pero también de las cirugías. Sí, en esta posición Capricornio, pues igual promete una larga vida, pueden ser longevos, si es que Saturno no está muy afligido. Para tener Capricornio ahí es porque tienen a Géminis en el ascendente. Entonces, a veces son muy descuidados en las finanzas. La casa 8 tiene que ver con finanzas, con dinero de los demás. Y son personas que tienen también habilidades para trabajar en organización o dirigir empresas como donde se maneje dinero, llámenle bancos, casas de bolsa, seguros, casas de cambio, todo donde se maneje. También es una casa donde hay deudas. Y a veces si hay descuido pueden generarse muchas deudas porque al tener ascendente Géminis, pues Géminis no es muy ordenado para el dinero. También puede llegar a haber una herencia, porque la casa 8 representa las herencias, pero con dificultades, con juicio, porque precisamente parece que la función de Capricornio pues es retrasar o retardar algo para que se llegue a un posible acuerdo. La casa 8 también da una seriedad y una profundidad para buscar cosas pues de interés, digamos, en cosas ocultas, llámenle a lo mejor pues cosas de reencarnación o cosas de la magia, todo lo que representa esta casa, pero también en la sexualidad. Hay también representa los ingresos o el dinero de la pareja. Y a veces puede casarse con una persona que no le va muy bien en los ingresos o una persona pobre. Porque la casa 7 se hace, en casas derivadas se hace la casa 1 y casa 8 sería la casa 2 del cónyuge, o sea, las finanzas personales del cónyuge. Ahí podríamos saber cómo nos va con el cónyuge desde el punto de vista económico. También hay la tendencia a la artritis o una enfermedad degenerativa o un endurecimiento de las arterias. Vamos a la casa 9. La casa 9 tiene que ver con nuestras creencias, con los viajes, con nuestra ideología, con nuestra educación superior. En cuestión de creencias parece que es muy escéptico, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Esa es la característica capricorniana, perdón.
Si estos conceptos a veces de fe que no se pueden realizar, pues no le interesan a un capricorniano porque no se puede convencer ni puede comprobar que realmente existan. Entonces, sus puntos de vista filosóficos a veces están muy limitados. Lo que sí le da para estudios superiores, le da gran capacidad para las áreas administrativas y todas las áreas que tengan que ver con tierras, con negocios, eso sí le da buena mentalidad. Y también para las cuestiones legales. Los viajes también a veces hay mucha limitación o hay muchos retrasos o surgen cosas inesperadas que hace que se retrase todo. Y a veces cuando se viaja se hace más por viajes de negocios que de placer. O también da la predisposición a desconfiar de los extranjeros. Vamos con la casa 10, ahora sí que es su casa. La casa 10 tiene que ver con la imagen que nosotros representamos, lo que los demás ven en nosotros, lo que proyectamos y que es visto por los demás. Es la casa del éxito, pero también es de uno de los progenitores. Para tener Capricornio ahí es porque son ascendente Aries. Aries es ambicioso y quiere llegar alto en su profesión u ocupación. Y siempre lo hace por la competencia. Entonces ahí el capricorniano va a manifestar una tremenda competencia por llegar al éxito, por llegar a ser reconocido, por allegarse de los reflectores. Hay mucha perseverancia para lograr sus objetivos y los obstáculos no lo limitan o no lo desaniman. Y busca en forma natural tener responsabilidades. ¿Por qué? Porque eso lo hace importante. Y además porque le interesa mantener una buena reputación. Lo más duro, lo más difícil es que caiga su reputación. Y esa reputación o aceptación social o profesional, pues es muy importante para un capricorniano. Recordamos que es ascendente Aries. Y aquí depende también la relación que haya tenido con el progenitor que represente la casa 10. Si hubo problemas con ese progenitor, son los mismos problemas que va a proyectar con el jefe de trabajo, con subalterno, si es que es jefe, o con sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, hay que revisar cómo fue la relación con ese progenitor. Si, por ejemplo, ese progenitor lo encauzó a la disciplina, lo encauzó al desarrollo, digamos, a que le diera confianza y seguridad para tener sus objetivos claros, pues igual va a ser una persona muy exitosa. Si por el contrario fue un padre o una madre que lo humilló, que lo subestimó, que de alguna manera dijo que era un inútil, un bueno para nada, eso mismo va a encontrar dificultades con el jefe de trabajo, con la autoridad que represente en ese trabajo que tenga. Y bueno, va a tener una actitud también en el área profesional, pues una actitud muy conservadora. A veces son jefes muy estrictos, muy exigentes, pero muy justos, si es que está bien aspectado el regente. Capricornio en la casa 11. Capricornio, que si tiene a Capricornio en la casa 11, Acuario, es porque Piscis lo tienen en el ascendente. Entonces, pues ya recordamos que Piscis no es de muchos amigos, prefiere la soledad o amigos muy íntimos. Entonces aquí Capricornio, la casa 11 tiene que ver con los amigos. Aquí los amigos se hacen pues pocos, pero amigos muy durables, amigos tal vez de la infancia, amigos que han tenido muchos años de ser amigos. También puede darse una vinculación como amigos a los abuelos. Recordamos que Capricornio, Saturno representa la figura de personas mayores. Entonces puede haber una fuerte vinculación con los abuelos. Y tanto a Piscis como a Capricornio no le gusta el gentío, más bien les agrada la soledad, disfrutan de la soledad. Un buen libro, un tranquilo hogar, es su mejor compañía.
También puede tener predisposición a comprometerse con algún esfuerzo en común. Eso sí, si está bien aspectado el regente, que es Saturno. También puede elegir de amigos a personas muy estables y conservadoras. También la casa 11 representa las características de nuestra profesión, o sea, el ambiente físico donde trabajamos. Es como una derivación de la casa 10. La casa 10 se convierte en casa 1 y la casa 11 se convierte en casa 2 derivada de la 10. Entonces puede indicar las condiciones, por ejemplo, de qué tanto te va con tus ingresos en tu profesión. Eso se puede ver en la casa 11. Las condiciones en donde trabajas. Si hay buen mobiliario, si hay o hay austeridad, si hay recortes de presupuesto, etcétera. Finalmente llegamos a la casa 12ª. Si está Capricornio en la casa 12, es porque son ascendente Acuario, aunque no necesariamente hay excepciones a la regla. Aquí el capricorniano pues, puede trabajar en proyectos secretos, por ejemplo. La casa 12 tiene que ver con cosas ocultas, cosas secretas, pero también implica que en el inconsciente hay un gran egoísmo que tiene que ser trabajado. Y a veces la persona, pues a veces no tiene la tendencia más bien para vivir para sí misma sin importarle a los demás. O no tiene interés en los sentimientos de los demás. Entonces, el aprendizaje aquí es aprender a servir a los demás. Es una casa de servicio, junto con la 6 y la 12 son casas de servicio. Pero también se dice que son, ahora sí que aminorar las deudas del pasado. Casa 12 a veces los autores la ven como una casa kármica. Y a veces esas deudas se pagan con enfermedad. Por eso la casa 12 se le ha denominado como enfermedades crónicas, como la artritis, como a veces mucho de la importancia del ego, el prestigio. Aquí en esta casa se dan muchas lecciones con respecto a la salud. Y enfermedades crónicas, pues precisamente de la estructura del cuerpo, que es el esqueleto. Puede haber osteoporosis, puede haber hospitalizaciones y puede ser reclusión. O inclusive existen profesionistas que les gusta mucho trabajar para instituciones profesionales relacionadas con la caridad, con por ejemplo, hospitales psiquiátricos, lugares donde pues no cualquiera va a trabajar porque de alguna manera es un aislamiento. Entonces, espero que todos hayan visto su casa. Bueno, ¿en dónde cae Capricornio? ¿En qué casa, verdad? Ahora, ¿qué otras personas tienen características capricornianas? ¿Alguien nació en el día 8, independientemente de qué mes se trate? ¿Alguien de los que están presentes nació en el día 8? ¿Nadie nació en el día 8? No. ¿No? Bueno, los que hayan nacido en día 8, también tienen las características capricornianas o saturninas. Simplemente por haber nacido en ese día. En su esencia tienen esas características. ¿Hay alguien que... Parece que nadie, ¿verdad? ¿De cualquier mes o exclusivamente? Sí, de cualquier mes. No, de cualquier mes. Una de mis hijas nació el día 8. ¿Y usted la percibe que tiene esas características capricornianas? Pues en parte sí, es muy empeñosa, muy trabajadora, sí. Sí, vean su sentido de responsabilidad desde muy chicos, su madurez que tienen y deben de tener características capricornianas. Sí, así Claro que también hay otros
otros días, pero el más representativo es el 8, los que hayan nacido el día 8 de cada mes. Bueno, Sí, buenas tardes. Sí, adelante. También el 26. El 26 también, claro, el 26. ¿Alguien nació el día 26? Y el día 17. Y el 17, claro. Aunque ahí ya tenemos que interpretar, por ejemplo, el 17, tenemos que representar como una persona muy orgullosa y también una persona muy evasiva, si es que nació el 17, pero también va a tener esas características capricornianas. Y el cual el otro me dijo el 28, ¿verdad? Ahí también una persona muy emocional y no, el 26, perdón, el 26, pero también una persona muy sociable, pero también va a tener esas características capricornianas. Ustedes me confirman si sí o si no responden esas características los que tengan ese día. Totalmente. ¿Sí? ¿Usted, Mari, Hilario? No, mi esposo. Ah, ¿su esposo qué día nació? El 8 de mayo de 1963. ¿Y si le ve características capricornianas? Sí, totalmente. ¿En qué se las nota? Que es muy poco expresivo con sus sentimientos, muy responsable. Ok. Bueno, eso es por la numerología. Por la numerología. Lo que me quedó pendiente es de la mitología. ¿Por qué la gorgona? ¿Por qué Hércules no le corta la cabeza? Y es el mismo del círculo del gran arcano, pero bueno. Hermano Cecilio, buenos días. Sí, bueno, buenos días. Yo soy del día 17 de mayo y tengo ascendente en Capricornio. Y sí, además, pero no entiendo eso del orgullo, no entiendo, la verdad. Bueno, no importa, pero si es orgullosa o no. ¿Sí o no? Si se ríe es que se está delatando, ¿eh? Bueno, vamos a ver una carta para examinarla. Francisco, si me quieres decir una carta o alguien que haya levantado primero la mano o alguien que quiera darme sus datos. Vamos a ver una carta. El 17 de mayo de 1960. ¿Cómo se llama? Ana Alicia Gutiérrez. ¿Ana Alicia? Alicia Gutiérrez. Gutiérrez. Ok. ¿Cuándo, qué mes nació? El 17 de mayo de 1960. Ok, ¿a qué horas? A las 22 horas. ¿Tan exacto nació? Sí, bueno, eso dice mi mamá. ¿En dónde? En el Distrito Federal, Ciudad de México. ¿Y usted vive en la Ciudad de México? No, vivo en Cuautla, Morelos actualmente, pero viví un tiempo. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver. ¿Sabe algo de astrología? Sí, estoy estudiando cosmobiología, pero me cuesta un poquito todavía. Bueno, aquí está el mapa de Alicia. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? ¿Sí? Nada más confírmenme si lo ven. Ok, vamos a ver. Ah, mire, fíjese nada más. Usted nació, bueno, ya por nacimiento, si sumamos el 17, 1 más 7 da 8. Ya de antemano tiene características capricornianas. Y por si fuera poco, el ascendente es Capricornio. Sí, y por si fuera poco, Saturno está en Capricornio. Y por si fuera poco, está en la primera casa. Leo, ¿sabe que estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, miren, les presento a mi amigo, mi colega, Leo Savic. Él junto con, bueno, intercambiamos características, bueno, asuntos de cursos de astrología. O sea que soy más Capricornio que Tauro. ¿Por qué Tauro? ¿Por qué Tauro? Porque mi sol está en Tauro. Ah, sí, cierto, está en Tauro. Sí, aquí está en Tauro. Pero gracias, pues alégrese. por la invitación, a sus órdenes, aquí estamos presentes. Sí, miren, Leo es también un experto en cosmobiología, es un amigo de muchos años. Y bueno, si quieres compartir algo, Leo, si quieres también aportar algo de lo que hemos compartido de las cartas. Yo aquí, bueno, ya empecé con lo del 8 para empezar y mira cómo es una persona que tiene acentuado mucho la cuestión capricorniana, Saturno. Sí. Hay que tener en cuenta la fecha de nacimiento
Digo, para las personas que ya tienen un conocimiento un poco más amplio de la astrología, con sus ascendentes, planetas, casas, signos, hay que tener en cuenta el número. El número de nacimiento nos habla, precisamente nos indica como referente a un planeta que vamos a tener muy presente en nuestra carta natal. En el caso de Alicia, estamos hablando que ella nace el día 17. 7 y 1 nos da 8. Entonces, como dice Cecilio, el número 8 rige a Capricornio y al planeta Saturno. Si hablamos como planetas, a Saturno. Y en este caso, hablando de Alicia, pues efectivamente, no es casualidad que haya nacido como esencia el número 17. El día de nacimiento es nuestro número de esencia, nuestra esencia, nuestra identidad. Entonces tiene Capricornio y por si fuera poco tiene a Saturno en la casa número 1, es decir, en el mismo ascendente. Doble Capricornio, doble Saturno, doble Capricornio, mucho énfasis en esa parte. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Pues que Alicia nace desde muy pequeña fue una niña madura, desde muy pequeña se sometió por circunstancias o azares del destino a tomar responsabilidades desde muy pequeña, a cuidar a la tía, a cuidar a la familia, a hacer esto, a hacer aquello. A ver, adelante, Alicia. Sí. Puede confirmarlo o negarlo, Alicia, ¿eh? Sí, sí, es verdad eso. ¿Vea? Entonces, vean que no es, cómo es importante también checar el día de nacimiento. Y bueno, pues, ¿qué hace Capricornio? Aquí le hace muy autosuficiente, muy competitiva, porque pues, también tiene tanto ascendente en tierra como el sol en Tauro. Por lo tanto, aquí no podemos tomar otras características más que acentuar las características de Capricornio. ¿Por qué? Porque el regente está en su mismo signo. Lo que sí es que tiene un quincuncio de Urano con Saturno. Esto le da una tendencia, una necesidad de libertad y una tendencia de lo convencional o los apegos o digamos, lo que no cambia. Pero sin embargo, por Urano de alguna manera le indica pues que está esa lucha interna. Y aquí, miren, Sol y la Luna pues están en cuadratura. Parece que también Saturno es la figura del padre, de alguna manera. Pero también aquí Sol y la Luna se vive una relación muy tensa entre los padres y eso es captado. Es captado por la Luna, el inconsciente en Piscis, y capta esa dureza en la infancia. No sé de alguna manera cómo le impacta eso en su vida personal. No sé si quieres comentar algo, Leo. Sí, un quincuncio entre Saturno son antagónicos estos planetas. Saturno tiene que ver por un lado de la parte de muy trabajadora, de llevar siempre los protocolos, mientras Urano totalmente quiere a veces rebelarse de ellos. Ahí ese quincuncio nos habla de repente como que Alicia quiere aventar todo por la borda en ocasiones. A ver, Alicia, adelante. Sí, es verdad. Bueno, sí, de hecho, muchas veces estoy como súper activa en cosas que, bueno, nadie me saca de la actividad, de lo que estoy haciendo, y hay veces que no quisiera mover un dedo, honestamente, ¿sí? Así es, eso es por que es el lado opuesto de lo que estoy viviendo, y realmente tengo que estar luchando todo el tiempo con eso. Por eso para mí los hábitos son muy importantes. Si yo me dedico a algo, lo tengo que hacer siempre, porque es el día que no lo haga, ya ahí ya valí. O sea, ya no va a haber forma de que yo vuelva a trabajar en eso. Hasta que vuelva a retomar los hábitos otra vez continuos, ¿no? Porque sí me cuesta mantenerlo. O sea, si lo tengo, lo hago y nada me interrumpe. Pero si llega el momento en que un día no lo haga por cualquier cosa, es muy difícil para mí continuar. Claro. Alicia, una pregunta. ¿En alguna etapa de tu vida llegaste a hacer algo relacionado con cosas administrativas, manejar el dinero para alguien o de algo, de alguna empresa, de alguna familia, sí, etcétera? ¿Sí? Sí, tuve un negocio y yo era la que llevaba la cuestión administrativa del negocio. Okay. Yo lo llevaba, de hecho. Esto es por la casa 8 que tiene que ver con el dinero, con el manejo, y como está ese quincuncio con Urano, pero también está Plutón en la casa 8, y Plutón de por sí es representativo del dinero.
Y además, como Saturno tiene que ver con las cuestiones administrativas, una facilidad para la administración. Sin embargo, aquí, por ejemplo, está retrógrado Saturno. Eso nos habla, por ejemplo, de pudiera ser que en sus primeros años una baja autoestima, Sí, una falta de valor personal, una sí, falta de identidad propia, ¿verdad? sí, completamente, completamente. Tuve ¿Qué muchas pasó con, dificultades. okay, ¿qué pasó con sus padres esa cuadratura Sol-Luna? Lo que sé es que mi mamá nunca quiso tener bebés. En realidad no quería tener bebés y como los tuvo seguidos, no sabía cómo manejar eso. Yo me volví su amiga, pero por otro lado veía la falta de amor que le tenía pues tanto a mí como a mis hermanas. Era más bien como una lucha, una competencia continua contra mis hermanas. Generaba mucho contrapié entre todas y eso hacía que la vida fuera muy tensa en mi vida de niña. Y eso sí marcó muy fuerte mi autoestima en la parte de las emociones en esa etapa de mi vida. Pero yo no sé cómo le hice, pero tuve que sufrir mucho en mi etapa de adolescente para llegar a entender que tenía que ser responsable yo misma de mis propias emociones y no culpar a nadie, aunque me costó mucho trabajo y mucho sufrimiento en la etapa de la adolescencia, después de esa falta de autoestima en mi Claro, ¿y con quién edad. tenía culpas? ¿O tenía culpas de alguien o por alguien? Sentía culpa pues obviamente bueno, mucho enojo con mi mamá más que con mi papá, Ok. porque ella es la que generaba el contrapunte con toda la familia, por su falta de amor a lo que era a mis hermanas, no las quería. Yo me volví su amiga, pero era una amistad como por conveniencia, de alguna manera sabía que si yo me volvía su amiga Como buena era... capricorniana. Sí, no iba a ir contra mí, ¿no? Y de hecho, yo era a mí me confesaba todo lo que le pasaba, todo, lo que sentía mal, lo que sentía bien, y yo siempre la apoyaba, entonces de alguna manera eso me ayudaba a tener como cierto sitio de que conmigo no se metiera, pero sí le iba muy mal a mis hermanas, ¿no? Entonces, generalmente eso era pues parte de la situación tensa en mi etapa infantil, muy difícil, sumamente difícil, y que obviamente me causó muy mala autoestima. Y tuvo repercusión en mi adolescencia, porque pues obviamente no tenía yo valor interior, ¿no? Pero bueno, me ayudó finalmente, creo que esa etapa, después de haberla cruzado, pues me hizo una persona muy fuerte, porque ahora me siento una persona súper fuerte. ¿Había enojo con los hermanos? Ay, perdón, adelante, Leo. Perdón, hay una cuadratura Plutón, Cecilio. Ah, Sí. de acuerdo, una cuadratura en T. Y una cuadratura, sí, efectivamente, hay una cuadratura entre la Luna, Saturno y el Sol como punto focal de esa cuadratura en T. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. Perdón. Alicia, ¿por qué veo aquí que tus padres quisieron un niño? Sí. Estaban esperando un niño. Sí, de hecho somos 4 hermanas y mi papá siempre deseó un niño y nunca lo tuvo. Entonces, y de hecho, pues esa era parte de su enojo y su frustración. Pero en ti vio ese niño, o sea, los dos pensaron que tú venías como niño y tú estabas asumiendo ese papel. Exactamente. Sí. De hecho, ahí para complacer a papá, pues usted toma las características masculinas y funciona muy masculinamente en su vida. A resolver los problemas cotidianos, a poner un clavo en la pared, a poner un cuadro, a reparar la tubería, usted lo hace. ¿Sí así lo ha hecho usted, Alicia? De hecho, en el matrimonio que tuve de muchos años, yo era la que hacía todo, o sea, era la que iba a trabajar, era la que llevaba a mis hijos a la escuela, la que organizaba la comida de la casa, básicamente hacía todo lo que implicaba. ¿Estás casada, Alicia? Y eso, pues, tomaba el papel masculino en el matrimonio. Perdón, no escuché. Que si está casada, Alicia. Bueno, actualmente vivo con Telésforo y bueno, ya tenemos 4 años viviendo juntos. Mi esposo de muchos años, con el que tuve hijos, falleció y hace 4 años que vivo con Telésforo. Ahí yo veo la muerte del esposo, Cecilio. Sí. Doblemente, porque Plutón ya es un indicador y luego además en la casa número 8, la pérdida del marido. Sí.
De hecho, Sí, fue perdí así. 2 maridos. Mi Anda. primer marido murió al año de estar casada. Y bueno, mi segundo marido murió ya, o sea, recientemente, hace 5 años, no, 6 años. Mira, Cecilio, veo que la casa 7 es cáncer Sí, y la claro. luna está involucrada en esa cuadratura en T, la muerte de las parejas. Así es, sí, así Mi es. Sí, esposo era cáncer. además, fíjate, Híjole. es todo un arte la interpretación. Y bueno, pues vamos a ver otra carta. Muchas gracias, Alicia. No, Gracias, muchas Alicia, por gracias a compartir. ustedes. Yo soy Capricornio, del 16 de enero. El sábado cumplo años, denme ese regalo. ¿Cómo se llama usted? Ana Luisa Ramírez. ¿Otra Ana Luisa? Sí, Digo, ¿otra Ana? otra Ana. Ana, pero ahora soy Ana Luisa. Ok, ¿qué mes nació? En enero, el 16 de enero ¿De qué año? de 1966. ¿A qué horas? A las 10:15 de la mañana, ¿En dónde? en Culiacán, Sinaloa. Vamos a ver nada más el signo de Capricornio, que es nuestro tema. Capricornio en la casa 10. Bueno, pues de lo que dijimos, Capricornio en la casa 10, ambicioso, de alguna manera busca el reconocimiento, busca el poder, bueno para la administración, bueno para los negocios, bueno para las tierras, la agricultura. Y vamos a ver su regente, ¿dónde está? En Piscis. ¿Cómo manejamos esto? Si la casa 10 representa la imagen de una de las figuras, digamos, de autoridad o de nuestros padres, un progenitor, pues aquí se va a matizar con características capricornianas. Entonces aquí uno de los padres tenía esas características. No importa que no haya sido signo Capricornio. ¿A cuál de los padres usted le vio esas características, Ana Luisa? Bueno, mi padre, fíjese, es que mi padre era Piscis, pero, Ok, ahí está, Piscis. pero era militar. Entonces nos levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Era baño de agua fría. Él me enseñó el yoga en 1972. Él respiraba, él tenía hábitos, disciplina. Pero mi mamá era Capricornio. Y mi mamá era lo contrario. Mi mamá era Capricornio con Piscis. Claro. Entonces, pero tu mamá es más suave, porque aquí... muy suave, un amor. Claro, y el que llevaba la disciplina era mi padre, el Piscis, claro. o sea, el militar. Bueno, entonces aquí ya ubicamos a la figura del padre. Y si vemos su regente está en Piscis y el papá era Piscis o es Piscis, no sé si todavía viva. ¿Era alcohólico su papá? No, él me enseñó el yoga. Ah, ok. Él Fíjense. no fumaba, no tomaba, pero pues yo digo que en un momento de su vida sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a tomar la casa 10 que está en Capricornio, pero le vamos a sumar, aparte de Capricornio, le vamos a sumar la característica Piscis. Y por lo tanto, pues aquí la profesión se va a matizar con también las características de este signo. Piscis, ¿qué puede trabajar? ¿En qué puede trabajar un Piscis? ¿Cuál es su visión? ¿O cuál es la profesión de un Piscis? Pues puede estar relacionado con el agua, puede estar relacionado con aceites, con alcohol, con farmacias, con con lugares a lo mejor donde no fácilmente cualquier persona va. Por ejemplo, puede ser asilos, orfanatorios, etcétera. ¿Usted qué trabajó o trabaja, Ana? No, yo estudié Ciencias de la Comunicación, trabajé un tiempo en la televisión y luego tuve una joyería. Ahí está la televisión, Saturno Piscis, tiene que ver Piscis tiene que ver con televisión, con teatro, con espectáculos. Así, siga adelante. Sí, luego tuve una joyería muchos años, me fue muy bien y
Ahorita, pues estoy en un trabajo con mi esposo de ventas. Ok, ahí está Mercurio. Miren, vean cómo Mercurio está en Capricornio y de alguna manera Mercurio, de acuerdo al mito griego, pues es Hermes. Y Hermes se le dio la misión o la función de su padre Zeus del comercio, y justamente aquí está Mercurio en el comercio. Y también dijo que una joyería, ¿verdad? O algo así dijo. Sí, tuve una joyería y de hecho tuve mucho éxito, me fue Claro, muy, pues, muy bien, muy bien. miren, vean el éxito de Capricornio. Capricornio está en lo más alto, de por sí coincide con su zodíaco fijo de Ana Luisa. Y de alguna manera el Sol está en Capricornio. Y de alguna manera pues Sol tiene que ver con ese tipo de negocios donde pues es para personas elitistas, de alguna manera para otro nivel socioeconómico. Y Capricornio tiene que ver con la ascensión. Y esa satisfacción de decir que a ella le fue muy bien, ese es el Sol. No sé si quieras comentar algo, Leo, ya para terminar. Sí, te digo, eso de ciencias de la comunicación ahí está con Mercurio en Capricornio. Ok, además, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y además está ese mismo Mercurio en Capricornio está en un trígono con Urano, es lo que le da también la parte de la locución, la radio, la televisión. Urano claro. es la televisión también. Sí, vean entonces que con esto queremos decir que, por ejemplo, Capricornio no se puede ver como un signo aislado. Tiene que verse muchos matices. Y, por ejemplo, si vemos Capricornio, estamos viendo que para ella, para Ana, tiene que ver con la profesión y tiene que ver con lo que se ha dedicado, se dedica. Pero en Capricornio pues no está aislado, tiene un regente, este regente tiene conexiones, este regente, la casa en donde está Capricornio tiene planetas y estos también tienen relaciones. Entonces es imposible aislar solamente al signo de Capricornio. De hecho, les detallé el signo de Capricornio casa por casa. Y de aquí ya tenemos que entrar en el arte de la interpretación, que claro, yo supongo que los demás, pues a lo mejor unos sí le captan, otros a lo mejor no, pero es una invitación al estudio de la astrología, al estudio de este arte de interpretar. Y bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Ana, no sé si quiera comentar algo final. No, pues muchísimas gracias. Me habían dicho, yo siempre supe que era con ascendente en Piscis, pero luego me sacaron una carta y me dijeron que era con Aries, con ascendente. Sí, es con Aries, ascendente Aries y la luna la tiene en Sagitario en casa 8. Así es. Así okay. Es. Y pues bueno, esa luna es la que a veces me da problemas, más que el Aries y más que el Capricornio. La luna en Sagitario, a veces esa luna es la que me causa ahí algún problema, pero como estamos en este camino del yoga, yo siento que esto es un parteaguas, ¿no? La gran fraternidad universal. O sea, cambia muchísimo esas características desde este punto de vista de servicio, de trabajo impersonal, de físico, mental y espiritual. Yo siento que sí cambia un poco estos parámetros. Claro, el yoga es una alquimia de transformación. Y muchos de los aspectos en astrología lo hemos comprobado Leo Savid y yo. Muchos aspectos, simplemente ejecutando el yoga, muchos aspectos no se dan y que debían de darse. Es una magia el yoga. Lo hemos vivido muchas veces, lo hemos esperado muchas veces y no sucede. ¿Por qué? El yoga precisamente interviene mucho para que los acontecimientos se den de otra manera. A veces sí se dan exactamente como está en el mapa, pero no se viven como deberían de vivirse, que pues a lo mejor con temor, con miedo, con inseguridad, simplemente con una fortaleza y con un afán de aprender de esa experiencia. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues miren, disculpen a los demás por el tiempo, no hubo tiempo para interpretar, pero bueno, con dos ejemplos que vimos, tal vez les inspire al estudio de la astrología. Y pues para eso están los cursos que se dan en la red GFU, y tanto pues, básicos como interpretación. Por ahí Fernando estaba, creo que iniciando un básico, pero pues igual ustedes donde se acomoden. Pues Francisco, ya terminé, muchas gracias. Pues muchas gracias, Cecilio, muy buena presentación, muy detallada.
esas cartas natales pues ayudaron mucho para que se dé cuenta la hermandad, las personas que, bueno, hay mucho más todavía por aprender y por estudiar. Y bueno, pues a nombre del colegio te agradecemos mucho tu participación. Quiero informarles que el siguiente tema va a ser la mitología de Piscis y va a ser a cargo del maestro Guillermo Granados. Entonces, esperemos que su agenda no se haya complicado, de tal forma que nos pueda acompañar. Y a todos, pues agradecerles su presencia. Nuevamente, señor, muchas gracias. Y en este momento, casi las 2, perfecto, 2-3 minutos. Gracias, que tengan buenas tardes, que pasen un buen provecho con sus alimentos. Hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Oye, Francisco, ¿no sigue Acuario, Francisco? Perdón, sí, es Acuario el que va a dar él. Sí, porque dijiste Piscis, es Acuario, ¿no? Sí, se me fue la onda, güey. Es Acuario, de todos modos, la publicidad saldrá ya el sábado. Súper Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.